Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios, Pesos Pesados. Yo sé que siempre digo que estoy contento. Yo sí estoy contenta. Pero yo estoy más contento porque voy a salir de Patty ya. No es que yo voy para ningún sitio. Se acabó el reinado del terror. Ya, hoy Señores, llegó el día del exorcismo impositivo de Patty. Yo amanecí contenta esta mañana, o sea, como emocionada, como si algo importante iba a pasar, porque el día de hoy, yo creo que es el día más especial para mí en este podcast. Y no solo tú. Señor, antes de iniciar, perdón, Javier, te recordamos que aquí está Javier Vaquero, Hola, hola. Ramón Tapio, Patty Yunay y su servidor, Gustavo Yunay. No, que ¿Estamos el equipo completo hoy? Hoy estamos completos. no me Caramba. va a dejar hablar, Ramón. No solo Patty, pero sí muchos oyentes nos han preguntado de este gran tema que como Patty se está iniciando en ese mundo de pagar sus impuestos y demás, tiene muchas dudas. Y hoy creo que tenemos una persona que nos va a ayudar a aclarar algunas de ellas y nos guiará también dónde se pueden autoservir. Sí, la verdad que yo creo que todos, no solamente Patty, estábamos esperando este momento para aclarar dudas, para que los oyentes se lleven algo interesante, porque al final del día es algo que es justo y necesario. Que son nuestros aliados comerciales. Que es una obligación de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. ¿Lo puedo decir yo? ¿El qué? Señora, aquí está la DGI. Bueno, señores, con nosotros la subdirectora de Facilitación y Servicios de la DGI, Risela Spraus. Un aplauso. Bienvenida, Gisela. Buenas tardes, gracias, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Así por venir. interesante Mira, nosotros hemos planificado una dinámica en la cual nosotros vamos a hacer, así como en Matemática 101, nosotros vamos a hacer impuestos 99, un chingante incluso de 101. Y durante el episodio queremos ir avanzando para llegar a ese 101, 103, impuestos 103 y después impuestos avanzados. Y para eso queremos iniciar con una pregunta increíblemente genérica y amplia. ¿De dónde salen los impuestos? ¿Quién es que se inventa esto? ¿Cuándo sale? Qué interesante. Yo creo que estos chicos aquí vamos a aprender grandemente los impuestos. Mira, los impuestos vienen de la historia desde Egipto. Ya se cobraba impuesto, un impuesto básicamente ¿Verdad a que en la comida. Biblia habían cobradores? Claro. Sí. Roma implementó en la época romana el pago de impuestos. Se pagaban tanto en moneda como también en bienes. ¿Cómo era? Se le decían tributos, no era, Tributos. no eran impuestos. Sí, de ahí viene toda la palabra de impuestos, de tributos, de la época romana y antes de Roma, de la época de Egipto, por ahí, de los faraones, ya se cobraba impuestos a los aceites, diferentes tipos de impuestos vemos que ya se están cobrando para mantener, obviamente, la vida común. O sea que, mi gente, eso no es de ahora. No es de ahora. Y estamos empezando por ahí con un propósito de bueno, más que estamos en una época que hay unos temas flotando con temas fiscales, que queremos manejar los bríos de los jóvenes. Claro. Empezando así. Y te hago otra pregunta que puede incluso hasta parecer tonta, pero quiero hacerla para que quede claro. ¿Para qué el Estado recauda dinero? Bueno, todos los gastos que tiene el Estado al final lo financia con nuestros impuestos. Es decir, cuando nosotros salimos y vemos la carretera o vemos a los policías, los DGCET, todo eso son pagados con nuestros impuestos. ¿Y los semáforos? Todo se paga con todo lo que hace el Estado dominicano. Es pagado cuando usted ve que están remodelando un hospital o construyendo un hospital. Las escuelas, los el 911, maestros, por ejemplo. el 911, cada vez que los maestros dicen, queremos que nos suban los salarios, es con los impuestos que se pagan. Entonces, todo lo que cuando tú sales a la calle y ves todo donde está el Estado dominicano, ahí tus impuestos están ahí. Y ahí, antes de entrar en materia 100% que le compete a la DGI, queremos hacer una última pregunta de introducción para ya finalizar con la parte de calmación de brío. ¿Quién es que al final del día dicta y digamos, establece las leyes? Lo que llamamos la política tributaria. Claro,
según nuestra Carta Magna, los impuestos son establecidos por el Congreso Nacional a través de las leyes del Congreso Nacional. Son los únicos que tienen potestad para poner o quitar impuestos. Es decir, la DGI no es responsable de que aumente o disminuya la carga impositiva de una empresa o de una persona. La DGI está llamada a administrar lo que el Congreso Nacional dicta sobre el tema impositivo. O sea que, por favor, no es con la DGI el pleito. Hoy vinimos a aprender. Y algo que nosotros hemos empujado desde un inicio es el tema de la formalización, de que la gente declare lo que realmente es y que desde un inicio, desde la planificación de un negocio, se tome en cuenta y en consideración la posible carga impositiva. Entonces, y ahí entro ya directo a lo que vinimos a hablar, que es de empresa y de negocio. Si yo voy a abrir una empresa, ¿cuál es el primer paso que yo debo agotar directamente con la DGI, ya sea para formalizarme, ya sea para entrar en el sistema de ustedes? ¿Y qué debo tomar en consideración en ese momento de inicio de una empresa? Mira, el Estado Dominicano, el gobierno, el Poder Ejecutivo está inmerso en facilitar esa formalización, sobre todo de emprendedores. Ujú. En ese tenor se han ido haciendo mejoras con el programa Burocracia Cero que promueve el Poder Ejecutivo sobre mejoras. Realmente la DGI te asigna un número de contribuyentes, el número nacional de contribuyentes, que es el RNC, pero las empresas se inscriben en la Cámara de Comercio. Entonces, el primer paso que hay que hacer para inscribir a una empresa es ir a tu Cámara de Comercio de cada provincia, y entonces te inscribes en la Cámara de Comercio, y luego que tú estás, digamos, formalmente como una empresa y que esa Cámara te avaló, entonces te diriges a la DGI y solicitas tu RNC. Esto se puede hacer totalmente virtual. Sí. Esto ya es totalmente virtual. La Cámara de Comercio se puede solicitar virtual, y en la DGI tenemos todos los formularios virtuales. Cuando tú entras a la DGI Oficina Virtual, está inscripción al RNC y puedes hacer tu proceso totalmente virtual desde la comodidad de tu casa. De ahí te mandan las retroalimentaciones y te falta alguna documentación. Y también hay una página que promueve el Ministerio de Industria y Comercio, donde está la DGI, ONAPI y la Cámara de Comercio, que se llama Formalízate. Ujú. Que con esa página te inscribes ahí y haces todo el proceso de una empresa sencilla, ¿no? Entonces, señores, Rizela nos acaba de llevar el episodio número 1 de este podcast y acaba de refrescarnos a todo lo que necesitábamos, recordar el proceso de constitución de una empresa, la formalización. Y entonces, de entrada, te pregunto lo siguiente. Hablamos un poquito sobre lo que es el Registro Nacional de Contribuyentes. Cuéntame, ¿qué es ese numerito? Ese numerito es un número que la DGI te asigna con lo que tú, es un identificador fiscal, Ujú. con lo que tú puedes pagar tus impuestos y a la vez identificarte en todo el proceso de DGI. También es un número que da la DGI, pero que lo usan muchos otros organismos como identificador de la empresa. Por O ejemplo, sea, la cédula de tu empresa. ahí va. Cuando tú vas a una entidad, tú tienes tu cédula. En la DGI, cuando tú te inscribes como persona física, ese es tu RNC, la cédula. Pero luego, si tú eres una empresa, entonces tu cédula es este número que se llama Registro Nacional de Contribuyentes, un identificador fiscal y un identificador societario. Entonces, tocaste un tema ahí que yo quería preguntarte ahora mismo. Señores, para los que se la llevaron, no obvien este comentario, pero cuando tú eres un proveedor informal, cuando tú eres una persona que rinde servicio, un proveedor de servicio, en el rubro que usted decida hacer, cuando tú vas a impuestos internos y te registras sin tener una empresa, sin tener una persona jurídica o un vehículo corporativo que te avale tu operación, como persona tú puedes hacerlo. Y tu número de Registro Nacional de Contribuyentes, tu identificador tributario, va a ser tu número de cédula. Es exactamente el mismo número. Entonces, Así es, perfecto. Nos la vamos a llevar No, para la DGI. yo te dije que el abogado se le iba a lucir hoy. No, pero una pregunta ahí en serio. Nosotros, por ejemplo, cuando yo empecé el proceso de formalización, ¿Por dónde lo hiciste? ¿Por qué vía? Formalízate.
No, con lo unos hice consultores, con con unos ayuda abogados. nosotros apoyamos mucho aquí varias cosas. Una de las cosas que apoyamos son los familiares y amigos. Y un amigo abogado me ayudó y se lo agradezco muchísimo, pero yo formalicé la empresa, pero también me exhortaron a que yo, como también doy servicio de consultoría independiente, que me formalizara como persona física. O sea, creo que es algo que la gente yo no lo sabía y no lo tiene como en el top computado, de que el hecho de que tú tengas una cédula no significa que tú estés Registrado en ADGI. Entonces, ¿cómo funciona eso de registrarse como persona física versus registrar ya tu RNC como compañía? Bueno, ahí vamos a decir, registrarte como contribuyente. Ajá, porque exacto. tú puedes estar registrado en la DGI sin tener una actividad económica. Por ejemplo, cuando tú, por ley, nosotros tenemos el registro del parque vehicular. Entonces, si tú compras un vehículo, la DGI te registra en tu sistema y eso no significa que te vamos a asignar actividades económicas. Tú lo único que hiciste es que tienes un vehículo. Entonces, tú estás registrado en la DGI. Eso es para el marbete. No, y para la matrícula, para la matrícula. Sí, Y para la placa. Sin tener una actividad económica. Entonces, cuando tú te registras como persona física, pero con una actividad económica, que es lo que tú dices, claro que sí, tú eres abogado. Y tú te registras en la DGI y le dices, yo me quiero dar de alta para ofrecer servicios jurídicos. ¿Qué te permite esto? Te permite generar facturas con valor fiscal, desgravar gastos. Ya tú puedes optar por pedir facturas con comprobante fiscal cuando estés haciendo tu actividad Vamos a hablar económica. un poquito más para adelante de cómo se pide todo esto. señores. Entonces- Yo estoy aquí Y esta voz. emocionado. ASMR aquí. Yo estoy emocionado. Entonces, todo esto te permite, cuando tú estás formalizado, hacerlo. Tienes tu oficina virtual, por ejemplo, ahora con pandemia se dieron algunas facilidades, entonces esto solo te lo va a permitir si tú estás formalizado, como estamos hablando en este caso como persona física. Lo que te quiero decir que tú puedes estar registrado en la DGI y no necesariamente tener una actividad económica. Ok, Cuando estás registrado como contribuyente, ya. que son los que tienen una actividad comercial y por ende tienen obligaciones fiscales. Buenísimo. Creo que Entonces- es importante que la gente sepa eso porque hay mucha gente por ahí que por desconocimiento da servicio de diseño, de consultoría, hacen bicochito y galletica, o sea, literal, lo que sea que fuese, y asumen que como que los impuestos le van a llegar. Claro, Y entonces, que no necesariamente proactivamente se registran. hasta que viene una empresa y le dice, págame, y le dice, dame una factura con comprobante válido para crédito fiscal. Claro. ¿Cómo? Y no te puedo pasar la factura si tú no me das una... Y ahí viene el Obviamente. corre. Claro, claro. Rizela, tú tocaste un punto interesantísimo, que es darse de alta. Para mí eso es un tema muy conocido, pero yo estoy seguro que muchos de mis escuchas o de nuestros escuchas no están familiarizados con lo que significa darse de alta. Cuéntanos un poquito, ya después de que yo me registré como proveedor informal o como empresa, y tengo mi actividad comercial asignada, tengo ya mi número de RNC, para iniciar mis operaciones comerciales hay un procedimiento que yo tengo que hacer. Cuéntanos un poquito de en qué consta este proceso de darse de alta. Bueno, cuando me refería a darse de alta en ese sentido, me refería a inscribirse como contribuyente, pero cuando te refieres, entiendo lo que te refieres, es a darte de alta para emitir números de comprobantes fiscales, que la DGI hace una pequeña validación y con esto te asigna una secuencia de comprobantes fiscales que tú puedes usar en tus facturas. O sea, mi facturación tiene un numerito que está registrado en impuestos internos y ese numerito tiene que estar validado por ustedes. El impuesto interno te asigna la secuencia. O sea, Sí. vamos Sí, es al revés. aclarándolo entonces. Si yo quiero rendirle servicio a Pitahaya Studios, que me solicita una consulta de cualquier cosa, yo le hago el servicio y le mando una factura, pero esa factura, él me va a pedir un comprobante fiscal. Ese comprobante fiscal tiene que ser autorizado por impuestos internos. Así es. Incluso tiene una fecha límite de vencimiento y todo eso te lo asigna, pero todo esto se hace de manera virtual, es decir, Y súper eficiente. si tú te das de alta en la oficina virtual, creas un usuario, como estamos acostumbrados a crear en muchísimas páginas, te mandan una contraseña temporal, tú la cambias, tienes una contraseña y en solicitudes solicitas un alta comprobantes fiscales. Y ese mismo día tú estarás emitiendo comprobantes fiscales
con las diferentes modalidades de comprobantes fiscales. Claro. Nosotros entramos a comprobantes fiscales. El NSF, que en muchos comercios te dicen con comprobante. Ajá. Realmente cuando te preguntan con comprobante, lo que se refieren es a un tipo de comprobante, que es el comprobante válido para crédito fiscal. Claro. Porque la normativa nos indica que todas las operaciones que hagamos deben tener comprobante. Lo que pasa es cambia el tipo de comprobante. Ok. Dentro de este número de comprobante fiscal, que muy bien decía nuestro compañero abogado, es un identificador de factura, es como un número de factura que te dice la DGI. La DGI te dice, tú tienes estos 100 secuencias de facturas. Pero esos números hay diferentes operaciones que se pueden hacer y diferentes comprobantes. Tú tienes uno que es válido para crédito fiscal, que es básicamente lo que decimos con comprobante cuando vas al supermercado. Ese te sirve si tú tienes una empresa y tú estás comprando para una actividad de la empresa, pues tú ese comprobante válido para crédito fiscal, pues lo puedes llevar a la empresa porque eso es un gasto de la empresa, si esa compra pertenece a una actividad empresarial. Claro. Pero si te fijas, si tú le dices, no, yo no quiero comprobante, como quiera te dan un comprobante, pero un comprobante de consumidor De final. consumidor final. Exacto. Siempre las facturas tienen comprobante. Claro. ¿Qué? Si tú devuelves la factura y dices, mira, ya yo no quiero eso, te hacen una nota de crédito. También hay un comprobante que es nota de crédito. ¿Y algún otro tipo de comprobante que debamos tener en consideración en nuestra operación comercial? Hay unos comprobantes que son como para el Estado. Hay, cuando las empresas del Estado, hay un comprobante especial para empresas del Estado, que es el comprobante gubernamental, que si tú eres proveedor de una empresa del Estado, pues la empresa del Estado te va a exigir no un comprobante válido para crédito fiscal, sino te va a exigir un comprobante gubernamental. Entonces también hay comprobantes para gastos menores, comprobantes para proveedores informales, hay varios notas de débito, hay varios tipos de comprobantes. Ya. Yo creo que una cosa importante, creo que lo mencioné en otro episodio y para que lo aclaremos contigo. Yo cuando me formalicé, yo tampoco sabía que sacar tus comprobantes fiscales y el RNC eran dos procesos individuales y separados. Yo cuando me llegó mi Pati, RNC... no me llamó. Cuando llegó mi RNC, yo dije, ya, estoy ready, puedo sacar mis facturas. Y gran sorpresa, pues me faltaba un paso. Eso es así, o sea, son dos cosas totalmente diferentes. Son dos procesos diferentes, sin embargo, por algo sencillo. Tú puedes sacar una RNC, imagínate, tú tienes un proyecto y tú dices, bueno, déjame sacar el RNC. Imagínate que el proyecto no se dio o se aplazó. Tú no necesitas comprobantes fiscales para tener ese RNC ahí. Ahora, cuando tú comienzas a hacer la actividad económica realmente, a generar ingresos por esa empresa que acabas de hacer, entonces en ese momento necesitas comprobantes fiscales. Como le comenté ahorita, con el programa Burocracia Cero, estamos revisando incluso estas asignaciones de comprobantes para que sean mucho más ágiles, mucho más fácil. Y me llevo también algo interesante que has dicho aquí, y es que tal vez generarle una alerta a los nuevos contribuyentes, decirle, mira, te falta este paso, Sí. o lo tienes preaprobado, solamente tienes que decirnos Claro. dónde va a estar tu actividad, si ya tienes un recibo de la luz, porque se supone que si tienes una actividad económica ya tienes un espacio físico, cualquier tema de esos, pero sí. Rizela, Son dos procesos hasta ahora diferenciados, pero muy sencillos. Es decir, sacar comprobantes fiscales es súper, súper fácil, de verdad. Rizela, y una pregunta. Ya yo tengo mi empresa constituida, ya estoy registrado en DGI, me dieron de alta y puedo emitir mis comprobantes. Ya estoy listo para vender. Emito mis primeras facturas, me llevo a gasto y demás. ¿Qué impuestos yo tengo que tomar en cuenta asumiendo una empresa normal, un puesto de empanadas que nosotros tenemos? Sí. Bueno, pones el ejemplo de un puesto de empanadas. Si fuera un puesto de empanadas, yo te recomendaría irte al RCT, que el RCT es el régimen simplificado de tributación, que justamente está pensado para esos micronegocios donde su carga, digamos, de obligaciones tributarias, su carga administrativa en relación a pagar impuestos es muy sencilla porque es una estimación. Y te dicen, tú me vas a pagar 4 cuotas al año y ya con esto, digamos, tú te liberas incluso de enviar 606, 607. Estos son las reporterías de libro de venta y libro de compras que se envían a la administración. Entonces yo te diría, no, ponte en el RCT. Pero si eres una empresa normal, tú deberías tener en cuenta que todos los meses pagas ITEVIS,
que anualmente tienes que hacer tu declaración jurada de renta. Eso es para el impuesto sobre la renta, ¿cierto? Sí, la declaración jurada de impuestos sobre la renta es anual, que luego tienes que pagar anticipos, eso es mensual también, que si tú tienes proveedores que tienes que hacerle alguna retención de impuestos, imagínate, tú tienes, o formales, las personas físicas, por ejemplo, un abogado, el abogado es formal, te da tu factura, te da una consultoría y tú le tienes que retener el 10% del impuesto. Y el del ITEVI, ¿no es? El 10% del impuesto sobre la renta. Del impuesto sobre la renta, el 10%. Y el 100% del ITEVIS, que es el 18%. Entonces, el ITEVIS que le retienes lo pones junto con tu ITEVIS particular. El ITEVIS se divide en dos: ITEVIS retenido y ITEVIS que generas de tus propias que ahí operaciones. nosotros las empresas pasamos a ser recaudadores también, más o menos. Sí, apoyan a la DGI como agentes de retención. Deberían de darnos algo por eso a nosotros. Entonces, si tienes retención, por ejemplo, solamente si tienes, también tienes que los días 10 remitirle esa retención de impuestos sobre la renta a la administración. ¿Es el IR3? No, el IR3 es de los empleados de la empresa. Ese es el IR17, el que estoy hablando. El IR3 es de la retención, también es de retención, pero de los asalariados, de la nómina. El IR3, aunque es un impuesto que recauda a la DGI, el impuesto sobre la renta sobre asalariados, pero realmente se genera a través de la TCS. Entonces tú te inscribes en la TCS está interconectada con la DGI y a través de la información que pones en la TCS, la DGI te genera esa declaración que incluso no es modificable a través de la DGI. Si tienes que modificar algo, tienes que volver a la TCS, hacer cualquier modificación para que se modifique este IR3, que también es los días 10 de cada mes. Son retenciones de renta. Luego las retenciones de ITEVIS la pagas el día 20 con tu IT1. Súper divertido esos 2 días, el día y el 20. Sí, importante notar el significado de la TCS. La TCS es una institución... No, hoy es 19, hoy es 19, hoy es 19. Hoy es 19. Hoy están mis colegas contadores. Haciendo todos los cálculos. Los IT1. Importante recalcar, señores, que lo que es la TCS es una institución aparte de impuestos internos, que es la Tesorería de la Seguridad Social. Así es. Cuando usted tiene empleados, usted tiene varias responsabilidades sobre esos empleados, más que pagarle su nómina y ofrecerle un buen espacio de trabajo. Tiene que garantizarle a ellos el pago de sus contribuciones económicas al Estado a través de impuestos internos, la TCS, el Infotep, entre otras, que son responsabilidades que conlleva el empleador hacia el empleado. Sí, por aquí, por la TCS, también es que se paga el fondo de pensiones, el seguro familiar de salud, Infotep, y con esas informaciones que recolecta la TCS de la nómina, pues la DGI también recolecta el impuesto sobre la renta cuando aplique, porque de 34,000 y algo para abajo están exentos. Exento. Una pregunta. Tú hablabas ahorita de cómo, hablábamos ahorita de cómo las compañías también fungen a veces como entes retenedores. Agentes de retención. Agentes de retención. Gracias, señor abogado. De nada, señora marquetera. Gracias. Y te voy a aclarar algo. Y son responsablemente solidarios de la retención. Exacto. Ahí mi pregunta es, he notado que hay empresas que y esto va a sonar una pregunta sumamente ignorante, pero realmente no me sé la respuesta. He notado que hay empresas que te retienen, por ejemplo, un 30% del ITEVIS cuando te van a pagar, y hay empresas que no. ¿Eso es alguna buena práctica, no práctica, o es que hay empresas que por su tamaño tienen la responsabilidad de retener ese 30%, o es simplemente una práctica contable que varía? La responsabilidad fiscal y, como decía, la agente de retención es una responsabilidad de todas las empresas. Okay. Lo que varía es el servicio que das. La norma, bueno, se me pasó el número de la norma. No Tranquila, tú no llamas y la ponemos en el caption del... Pero la normativa nos indica que debemos retenerle el 30% del ITEVIS sobre servicios profesionales. Eso incluye, y la norma lo dice así mismo, generalizada. Abogacía, de contaduría, de ingeniería, arquitectura,
diseño gráfico. Entonces, si en todo ese tenor tú das un servicio profesional a una empresa, esa empresa tiene la responsabilidad de retenerte el 30% del ITEVIS. Eso ¿Es ahora- obligado o opcional? Eso? No es obligatorio. Ok. Y como te dije, es obligatorio que si tú eres la empresa y no le retienes a ella el 30%, y la DGI te lo pide a ti el 30%, no a ella. Ah, Sí, tú vas a tener que ¿pero eso es asumirlo. con Tú vas a persona tener que física asumirlo. o con otra cuándo empresa? te piden eso para atrás? Porque No, Y te cobran recargos e Sí, intereses. sí. sobre pero pregunta, ¿eso el es impuesto cuando tú le retienes eso a una persona física o a una compañía? Ese 30%. Las personas físicas, vamos a ver, las personas físicas siempre Se les retiene el 100%. se les retiene el 100% Exacto. del ITEVIS. Siempre se les retiene el 100%. Ahora, hay una excepción para las empresas y las empresas sin fines de lucro también. Ujú. Si tienes un proveedor que es una empresa sin fines de lucro y este proveedor que tiene una actividad, por ejemplo, y está fungiendo como mercadeo, esa actividad de publicidad, tiene una actividad y tú vas a poner un banner publicitario. Aunque es sin fines de lucro, se considera que hay una publicidad, se le retiene el 100% también. Ella tiene que facturarlo con ITEVIS y se le retiene el 100% si es empresa sin fines de lucro y si es persona física. Si es una compañía de servicio, una consultoría o algo, se le retiene el 30% del ITEVIS. Ok. Y si son empresas de seguridad, se les retiene el 100% del ITEVIS. Ah, mira tú. O sea, que varía también. La norma 0205. Tiene que dificultar. 0205. Entonces, ya llegamos. entonces, sí, déjame hacerte entonces una preguntita. Cuando yo le rindo un servicio a una ONG, tocaste un tema interesante. Hay un La ONG a ti. En este caso es para si es tu proveedor. Tú le haces retención a tus proveedores, a lo que tú les pagas. No, pero yo como consultor, Como abogado. como abogado, le hago un servicio a una ONG o a una empresa en zona franca. ¿Y qué tipo de factura yo debo emitirle a esa empresa? Bueno, ahí vamos. Aquí hay muchos tipos de ONG Ajá. y están en muchas situaciones la ONG. Así que no hay una respuesta como directa. Ujú. Hay ONG que por su tipo de ONG tienen exenciones fiscales que tienen que estar autorizadas por el Ministerio de Hacienda. Ujú. Entonces, si esta ONG te tiene a ti como proveedor autorizado a emitirle sin ITEVIS, tú le puedes generar un comprobante que es para regímenes especiales, que es un B14. Ujú. Y lo haces sin ITEVIS. Ok. Entonces aquí no hay nada. Ahí no Si esta ONG no ha hecho ese proceso Ujú. o no está autorizada a hacerlo, entonces debe facturarle con ITEVIS. Normal. Ok. Ok. O sea, que el mensaje es que si tú le estás pagando a una persona, averigua bien qué tú le tienes que retener, porque el día de mañana, si no lo retienes, tú eres el responsable de pagárselo a la DGI. Así es. Claro. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, una compañía no lo retiene, pero la persona o la compañía sí paga su ITEVIS completo? Al final cuadran los números, ¿no? Sí, al final cuadran, pero entonces la DGI debería ir por ti y por aquel, para averiguar si aquel también pagó, y pagó bien, y él tiene muchas operaciones. Ok. Entonces, la ley, lo que dice el Código Tributario, es que la gente de retención y de percepción son solidariamente responsables de los impuestos Ujú. y serán responsables de los impuestos dejados de retener. Es decir, la ley no le faculta a la DGI para que vaya donde el que pagó, Ujú. sino para que vaya el que dejó de retener. Ok. Entonces, si uno de los dos no pagó, hay un problema. Pero si pagamos los dos, está todo bien. Sí. No, mi pregunta viene pero porque conozco también- casos. También el otro pudiera reclamarle a la DGI, decirle, porque esta retención, vamos a ver, esta retención que tú le haces es un crédito para la otra persona. Sí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace la otra persona? Lo toma como un crédito a sus impuestos. Cuando tú le retienes ese 30% o ese 100% del ITEVIS, en su declaración particular de ITEVIS, esto es como si yo lo hubiera pagado adelantado. Exacto. Es decir, que se supone que la DGI no le va a llegar más de lo debido. Sería más Entonces, o menos... ellos pueden hacer una rectificativa de su declaración y decirle, mira, esta persona me retuvo y yo no lo puse en mi declaración jurada, por lo que pagué más.
no, yo quiero que me apliquen la retención. Y mira mi carta, prueba de que él me hizo una retención. Ay, dijiste O al una revés, una o al cosita revés, que yo te diga- Entraste en una cosita interesante ahí, la carta. De- Cuando como empresa yo le hago un pago a un proveedor de servicio, ¿hay alguna responsabilidad aparte del pago que debe dar la empresa? la Si carta le de hiciste una retención. retención, una Esa carta como de prueba de la retención. Esa carta de retención. Entonces, señores, cuando ustedes le emiten un servicio, asegúrense que contra su pago le envíen una carta de retención de impuestos. Regularmente la persona que le paga te va a pedir la carta porque obviamente le estás pagando menos. Claro. Claro. Y tú la necesitas para declarar tu propio impuesto. Si regularmente quien va a solicitar la carta es tu proveedor que te va a decir, tú me estás dando 30% menos del ISTEBI que te facturé. Entonces dame la prueba a la DGI y yo tomar ese crédito de que a mí no me llegó el 100% del ITEVIS. Ahora, medio reformulo mi pregunta de ahorita porque he visto casos, incluso fue una discusión que tuvimos el otro día entre un grupo que hablábamos. Por ejemplo, yo le estoy dando un servicio como compañía, yo le estoy dando servicio a otra compañía y el servicio cuesta 100 pesos y la compañía le paga a este suplidor como compañía 118 pesos. No les retuvo el 30. Pero esta compañía, cuando declara el 20, paga su 18 entero. Ahí, en teoría, no hay problema, ¿correcto? Porque llegó el total del 18% de ITEVI hacia la DGI. O sea, llegó todo lo que tenía que llegar a aquel lado. Pero ellos no saben si Estamos cerca, espérate, que ese mío está saliendo. Mira, Pati, cómo está. No, yo es que necesito entender. El tema aquí, diría yo, es que la ley dice que tú tienes que retener. Ok. Entonces la ley te obliga a retener y si no retienes, la DGI está en la facultad de cobrarte la retención. Claro. Y la ley también dice que el otro tiene derecho a tomarse el crédito. Así entonces, Pati- la DGI te va a reclamar la retención y la otra persona también puede decirle a la DGI, mire, yo pagué el 100%, yo pagué los 18 pesos, pero yo quiero rectificar porque no eran 18, eran 15 porque aquello me retuvo una Ya, parte y tú claro. rectificas. Es decir, los dos están en el mismo parámetro, pero quien tiene la obligación de retener es el que paga. Ok, entendido. ¿No? Y ahí esa asunción, o sea, si el proceso se hizo mal de entrada, aunque se haya pagado, la DGI está en su derecho o puede asumir de que el pago también se realizó mal y hay que validar o verificar. Y quiero aclarar algo y que quede bastante claro, es para los casos que apliquen. Claro. Los casos que apliquen, es decir, he hablado de servicios profesionales, básicamente, consultorías. ¿Y qué definimos como servicios profesionales? Donde hay un componente intelectual en este servicio que tú le das. Es decir, si tú le vendes materiales No a entra. una empresa, a un servicio, no necesariamente entra en la retención. Ok. Si Todo no lo que es todo. economía naranja, cae ahí. Exacto, lo que es economía naranja. Una pregunta, Gisela. ¿Existe la manera, bueno, ya luego de haber hablado un poquito de los diferentes tipos de impuestos y los diferentes tipos de prácticas, es posible nosotros llevar una empresa, no te voy a decir que una empresa mediana, pero una MIPYME por lo menos, bueno, que hay acá en la mediana, pero que una empresa ahí no tan una grande. MIPI. Una MIPI. ¿Es posible llevar eso sin una contable? O un contable. O un contable. Es posible, pero no es recomendable. Es posible, claro que sí. La DGI, y queremos hacerlo cada día más. Estamos embarcados en que el contribuyente sea más autosuficiente. Digo, no por quitarle trabajo a los contables. No, que Es porque hay aprenda. gente que no tiene quizá la capacidad, o los empresas, perdón, recursos. que no tienen los recursos para poder tener una contable, ya sea externa o propia. Es posible. Lo que yo he notado, y le digo, yo tengo en la administración tributaria, tengo 1 año y 2 meses, y antes de eso estaba como consultora en el sector privado, y también he trabajado en empresas privadas. Y lo que yo he visto es que hay un desconocimiento total de los impuestos. Por eso te trajimos. Sí, entonces, los emprendedores tienen excelentes ideas, muy buenas, pero en finanzas y en tributos se caen. Y al año le deben muchísimo a la DGI. Se le cae un muy buen proyecto que en idea era bueno, tenían todas las herramientas para hacerlo, pero le faltaba una básica. Y es conocimiento. Entonces yo digo, ¿se puede? Sí se puede. Todo el mundo tiene acceso a su oficina virtual. Incluso el acceso se lo dan a la persona. Cuando yo era consultora, le decía a mis clientes, por favor,
tenga el acceso a su oficina virtual y esa es su responsabilidad. Si yo la hago, pero usted tiene, porque yo, ahora que estoy en DGI, va mucha gente y me dice, ay, que el contador hizo. Es que el contador me hizo. Pero la DGI le dio un acceso a usted y usted se lo dio al contador. Y el contador no es responsable por usted. Entonces, sí, tiene algún tipo de responsabilidad solidaria sobre lo que él hace, pero eso No- hay, no que, lo hay de- que demostrarlo. recae sobre el Exacto, responsable eso real. no lo deciden ni impuestos internos ni yo como cliente. Es- Habría que ir a un tribunal a decidir. El sobre contribuyente debe tener la capacidad, aunque pague un contador, de revisar sus tributos, de ver si el contador está correcto, está haciendo las cosas, de preguntarle al contador, ¿cómo entro? Déjame ver mi cuenta corriente, ¿está en cero? Bueno, he conocido casos de personas que le dan el dinero para pagar los impuestos al contador. Y Estoy nunca- abriendo la oficina virtual ya para chequearme que... y No, pero yo he visto casos como el que te y dice. nunca, Sí, se- sí. y nunca ellos comprueban si el contador realmente fue a la DGI y pagó. No, el contador me dijo que eran 100,000 pesos y yo se lo pasé a su cuenta. Y usted va 2 años después y esos 100,000 pesos ya Nunca no son se 100, pagaron. son 300. Pero tú sabes que lo más grande, que hoy en día, en la mayoría de las instituciones financieras, es decir, en bancos, uno puede hacer la transferencia y pagar los impuestos. O sea, el contable te da el PIN de pago y tú eliges, ¿pago a quién? A la DGI o a TCS, Infotep, a quien sea. Y uno mismo se hace responsable de Desde tu hacer internet pago. banking. Sí. Desde tu internet Es lo que banking. te digo, que independientemente se puede hacer y es muy friendly, tú declaras. Lo recomendable es que tenga una persona que esté en el área. También hay muchísimos tutoriales de la DGI y también de personas que no han hecho, que te dicen cómo hacer una declaración jurada, qué debe tener. Hay muchísimos instructivos en la DGI sobre cómo hacerlo. Si usted tiene tiempo, lo puede hacer. Hay personas que lo hacen y no son contadores. Sí. Muchísimas personas que declaran sus impuestos y tienen una contabilidad muy sencilla y no son contadores. Lo recomendable es que lo haga una persona que sepa, pero también lo recomendable es no dejarle toda esa responsabilidad a alguien externo. Claro. Personas cambian de contador y dicen, no, porque el contador que yo tenía no me pagó los impuestos, no me declaró como era, o otras cosas. Entonces, y la DGI es, bueno, pero yo no puedo ir donde el contador, usted que me debe. Y usted es el dueño de esta empresa, según lo que dicen los registros. Entonces, Claro. No, y ahí yo creo que entra la figura del RCT. O sea, cuando uno tiene una empresa más pequeña o uno está como persona física, estar bajo ese régimen de RCT te facilita la vida. Incluso yo soy una que desde que todos los meses me meto en la calculadora de RCT a ver por cuánto vamos. Por cuánto vamos, porque la calculadora me lo encuentro una súper buena herramienta porque te dice, mira, si tu ingreso anual fue tanto, tu renta es tanto y te toca pagar tanto. Te dice hasta ¿Dónde la se encuentra esa cuota. calculadora? Importante decir. en www.dgii.govcorta.do, en RCT. O googlea calculadora RCT. Y te lo juro, así que yo la encuentro. Y nos puede hablar un poquito. Pero el RCT es excelente y es justo pensado para personas que no sepan de contabilidad, que no tengan régimen organizado, porque el RCT es una estimación y la DGI te estima sobre una base cierta, que son tus ingresos que declaras, una base estimada que también lo hacen. Entonces el RCT es fácil. Si pasas de un límite de ingresos, pues ahí ya Claro. lo caes. Ajá. El RCT básicamente te dice, ok, si tú facturaste 1,000,000, yo estimo que tú te ganaste 300 y de esos 300 tú me tienes que dar 100 en impuestos, un ejemplo. Así es. Y te lo divide en 4 cuotas. Ok. Ajá. Pero otra cosa, también, como a ti te retienen el 10 de impuestos sobre la renta por cada factura, entonces todo eso ya está en crédito. Entonces, Sí. a final de año, en teoría, tú pagas la diferencia. Exacto. Cero. Casi Ustedes, siempre es cero. yo sé de esto ya. Mira una cosa, Grisela. Nosotros hace varios episodios, hace unos 2, 3 episodios, estuvimos conversando sobre el tema de economía naranja y una de las cosas que se mencionó mucho fue el tema de la exportación. No solamente de productos, sino también como de servicio per se. Y ahí incluso con Patti lo estuvimos hablando un poquito. O sea, ¿cómo funciona este tema cuando yo quizás, bueno, o sea, la estoy facturando a una empresa extranjera? Digamos, esa empresa está en Filadelfia y yo le estoy vendiendo diseño gráfico o le manejo las redes sociales, por ejemplo. Fuera del país. Fuera del Fuera de país. República Dominicana. O sea, el cliente está en Filadelfia y las redes sociales, o sea, todo eso se consume en Filadelfia. ¿Cómo funciona el tema? Yo hago comprobante fiscal, yo no hago comprobante, yo hago factura, no hago factura.
Eso no pasa por Go. ¿Cómo funciona? Eso paga ITEVI, no paga ITEVI. Yo sé que impuestos sobre la renta sí paga. Todo Todo paga pasa por Go. Todo. Todo pasa por Go. Ahí hay una discusión que, aunque tú lo veas simple, es interesante, y sobre todo en consultores. Nuestro sistema tributario es un sistema que no es renta mundial. No es renta mundial, sino es renta territorial, lo que se llama renta territorial. Y ese tipo de renta, son pocos sistemas que usan ese sistema. Por ejemplo, las grandes urbes, todo lo que están en la OCDE, Estados Unidos, España, todos tienen renta mundial. Lo que dice que no importa donde tú estés, tú tienes que pagarle a ellos. Los norteamericanos que están aquí tienen que pagarle al tío Sam allá. Pero nosotros no. Una pregunta. Aquí no hay tío Sam. ¿Cómo se llamaría? Tío Duarte. Entonces, Hay que ponerle un nombre, Tío Duarte. Entonces, esa es una muy interesante pregunta, porque ahí entonces lo que pregunta es, ¿dónde se generó la renta? ¿Se generó aquí? ¿Es renta territorial o es renta mundial? Y ahí viene un tema interesantísimo sobre el ITEVIS. Hay una parte en el reglamento que habla de servicios exportados. Es decir, que se supone, lo que dice esta parte del reglamento de servicios exportados, es que si un servicio, sobre todo eso que mencionas aquí, que es servicio, y ahora mismo podemos dar servicio a todo el mundo desde aquí, y se usa mucho en el área tecnológica, que un servicio que se preste desde aquí, pero que se consuma desde fuera, se pudiera presumir que está exento del ITEVIS. Pero hay que ver, porque en este tema de servicios hay líneas muy finitas que pueden determinar si es desde aquí o es desde allá, que se está consumiendo. Y además hay esquemas de negocio que se hacen, que tú contratas un diseño gráfico, se lo pagas a una matriz extranjera, pero el diseño gráfico es para acá. Lo que cambia es la forma de facturar. Claro. Es decir, yo le facturo, por ejemplo, a una multinacional y me lo está pagando una matriz extranjera. Entonces ahí yo tengo un esquema de negocio donde quien me paga realmente es la extranjera, pero ¿dónde se consume el servicio? Entonces ahí hay una línea fina y una línea de muchas discusiones entre expertos tributarios. Claro. Y si no es servicio, por ejemplo, si es guineo que yo estoy exportando. Las exportaciones de bienes están a tasa cero. Ya. Sí. De ITEVIS. Pagan renta, pero realmente hay un modelo de devolución incluso de eso, porque el país está interesado en incentivar las exportaciones y además por un tema de economía mundial, para como ellos regularmente pagan impuestos donde van, regularmente aquí se le exime de los impuestos para que seamos competitivos. Claro. Y es algo que está escrito en temas aduanales y todo eso. No soy experta en temas aduanales, pero sí conozco que eso está escrito. Las exportaciones de bienes salen a tasa cero. De impuestos. Claro. De ITEVIS. Pero las exportaciones no pagan arancel. Claro. Entonces, una Son pregunta. las importaciones. Cogiendo el ejemplo de servicio de nuevo, por ejemplo, hay una compañía de productos, qué sé yo, de productos geriátricos en Filadelfia. Y yo desde aquí, porque ellos estaban buscando suplidores de desarrolladores web, yo desde aquí le desarrollo una página web a esa compañía de productos geriátricos que vende única y exclusivamente esos productos en Filadelfia. Yo simplemente desde aquí le desarrollé una página web para algo que en República Dominicana no existe. O sea, no, ese producto no existe, este servicio no existe, esa compañía ni siquiera existe aquí. Pero ellos me cogieron a mí porque hicieron una licitación y yo fui la mejor y la más barata. ¿Verdad? Eso en teoría, por lo que hablamos... Pudiera no, parecer un servicio exportado. Exacto. Entonces, eso en teoría no pagaría ITEVIS. En teoría, habría que ver Pero cada... el diseñador web o el programador, cuando recibe su cheque y le cae el depósito en su cuenta en dólar en el banco X, sí paga renta. No, él sí va a pagar renta en su declaración anual, porque eso es un ingreso que él hizo. Exacto. Él va a Ok. pagar renta. Así que tenemos dos impuestos. Impuestos sobre la renta, que es sobre tus ingresos, y tenemos el ITEVIS. Que es El ¿Y impuesto quién de decide transferencia cuándo- sobre bienes y servicios industrializados. Claro. Bienes ¿Y quién industrializados y decide servicios. cuándo paga y no paga ITEVIS? O sea, ¿quién es el que dice sí?
Bueno, ¿Es verdad que está exento o no está exento? Esa línea gris, ¿quién la decide? Bueno, la DGI da los lineamientos y tú cuando vayas a un caso específico puedes, le estaba presentando a Gustavo alguna página que hablaba de los servicios exportados. Es algo que se discute mucho en asesores tributarios. Cuando es o no es, por la línea fina que manejan los servicios. Ahora, nosotros tenemos impuestos de autodeterminación, es decir, tú te autodeterminas los impuestos. Entonces se supone que tú, como dices, tú tienes que ser lo suficientemente honesto de decir esto lleva o no lleva, o asesorarte de lo que lleva o no lleva. Claro. Ahí yo diría lo importante es si antes de tú... Y si te revisan y llevaba. Prepárate por el fundazo. Tú ves, Te llevo. ahí es que viene mi miedo de la DGI. Y que bueno, yo me lo leí y yo creo que esto no lleva. Y de Pero repente te ahí- llaman. ahí- La DGI tiene consultas. Pero tiene volvemos y consultas caemos técnicas. en lo mismo que decíamos ahora. Todo pasa por Go. Claro. Asume que todo lleva primero. Sí. Entonces, no, te lo digo como, Para que no te No, lleven. en serio. como una parte conservadora. Entonces, sé muy conservadora en asumir que algo está exento o que no lleva y esté muy seguro de hacerlo. Pero la DGI, no sé, la DGI tiene una comunidad de ayuda. Se llama Comunidad de Ayuda de la DGI, donde tú informalmente puedes escribir. Anónimamente. También lo puedes hacer anónimo, pero tú haces, tú te das de alta en esta comunidad de ayuda, pero lo que te pide es un email, un nombre, tú ni siquiera, si quieres poner un nickname, lo puedes poner, pero te pide un correo porque te llega a tu correo, todo, pero tú en esta comunidad de ayuda, tú le puedes decir específicamente, hice una página web para una empresa en Filadelfia, que es de Filadelfia, que no tiene nada aquí, ¿esto lleva o no lleva ITEVIS en la comunidad de ayuda? Y es muy interesante porque en adición a las cosas que tú puedes tener y preguntar, mucha gente pregunta. Entonces, tú te vas nutriendo de otras consultas que hacen otros contribuyentes y puedes decir si te aplica. También tiene una búsqueda por tópicos, Ok. Y ahí donde responde los técnicos de DGI. ahí responde un técnico de GI. Mira, comunidad de ayuda. Ok. Sí, pero Ah, hay, ok. hay mi recomendación. Mira, es una buena herramienta que yo no conocía. Es bueno que tomen la nota. Mi recomendación ahí Entonces, tú sería- lo puedes buscar por tópicos. Tú dices servicios exportados, exenciones de ITEVIS. Mi recomendación ahí siempre sería cuando tú vas a ofrecer un servicio que no has hecho antes o como dice Patti, exportar, consultar con un consultor, valga la redundancia, para determinar que lo que estás viendo, como los impuestos a pagar y demás, son los adecuados para que no te lleves una sorpresa. No, definitivamente. Y algo que hay que digo, o sea, hay mucha gente, incluyendo a Patti. Pero espérate, déjame hacer una pregunta. Es que ese tema, es que como estábamos con la gente de Economía Naranja, perdón, Ver por temas. pero aquí está Gustavo quejándose de que Ramón y yo estamos muy emocionados. No, pero que ustedes... Gustavo, estábamos No, no emocionados es de tener a Gustavo, la eso- DGI aquí. Todo el mundo tiene que conocer su responsabilidad barbaridad. tributaria. Qué barbaridad. No, pero mira, nosotros tuvimos aquí a la gente de Economía Naranja, que es todos estos servicios que se está buscando exportar. Me queda una sola pregunta para eso. Cuando yo le facturo a esa compañía en Filadelfia, ¿eso lleva o no lleva RNC? Pati es gratis. Tú puedes llamar y escribir allá. Déjame ¿Eres hacer... tú? Viejo, ¿Eres tú? tengo 15 episodios esperando este episodio. Oye, todo por no pagarle a Ramón. Yo la dejo tranquila, pero Todo lleva RNC, porque RNC es tu identificador tributario. Todo lo que tú hagas para exportar también te va a decir. Ahora, lleva NCF. NCF, perdón, ¿qué es RNC? NCF era la pregunta. Sí, lleva NCF. Ok, Y entendido. Todos tus ingresos, no importa dónde, llevan NCF. Ahora lo que tienes que definir es el tipo de NCF que lleva. Pati, ¿alguna otra? No, ya, señores, suéltenme, de verdad, ustedes saben que estamos desde el día 1 yo soñando con tener a alguien como Risela aquí para mi exorcismo tributario. Entonces, ¿le tiene miedo todavía o ya? No, ya mira, me ya reí más muchísimo. tranquilas? Estamos más tranquilas. Estamos más tranquilos. Hasta que llegue el fundazo. No hay fondazo. mira... Todo está en orden. Ok, volviendo ya a la seriedad. Hay algo que me llama la atención. Hemos hablado mucho de las mejores y de las buenas prácticas, pero existen momentos en los cuales cruzamos a la otra línea, probablemente. Ya sea de manera intencional o no intencional, podemos probablemente cometer un error.
En ese caso, o sea, yo tengo que temer la DGI o puedo ver a la DGI como un aliado. Es decir, la DGI está abierta a un diálogo en caso de que, por ejemplo, yo tengo 3 meses que no reporto el ITEVIO o el impuesto sobre la renta, yo lo dejé de pagar 2 veces o de declarar algún ingreso. Y la DGI me contacta. Mira, o sea, sabemos lo que está pasando, vamos, no sé. La DGI entra en un diálogo, esto es puro y duro. ¿Cómo funciona esa dinámica? Mira, nuestro director general, el licenciado Luis Valdés, desde que llegamos a la institución, tiene una visión que yo creo que se ha ido poco a poco haciendo realidad, y es una administración cercana al contribuyente. Nosotros estamos decididos, y así lo pusimos en nuestro plan estratégico, en nuestros ejes estratégicos, de que la administración tributaria se convierta en un aliado de la recaudación, donde tú puedas ir y realmente tú te sientes en un sitio donde te dan servicio, donde tú vas a pagar impuestos, pero ese personal que está ahí te va a apoyar, va a ser empático contigo, y todo eso es un proceso de transformación. Interno, primero, porque para poder dar ese servicio tenemos que hacer una transformación interna como externo. Y estamos haciendo todo para que eso sea así. Y hemos tenido nuestros frutos, porque cada vez que nos dirigimos a nuestros colaboradores, siempre le hacemos ver, y nuestro señor director así lo hace, de que nosotros tenemos que somos una entidad de servicio, donde apoyamos a los contribuyentes a realizar sus impuestos. Claro, y de hecho... Han habido facilidades para el pago, y siguen habiendo facilidades. La visión de nosotros es que los contribuyentes se acerquen y digan, mira, me pasó esto, puedo hacer facilidades también tecnológicas, de que los contribuyentes cada día más puedan ser más autónomos en el pago de sus impuestos y no necesiten ir a la administración y depender de una persona, sino que lo puedan hacer de manera virtual. Los emprendedores les encanta la virtualidad. Entonces, nosotros también estamos abocados a hacer mejoras en los sistemas internos tecnológicos, que obviamente debe reflejarse en una mejora hacia lo externo de los servicios que ofrecemos en la administración. Sí. De hecho, yo vi en estos días en el periódico que ofrecieron como unas gracias hacia aquellas personas que tenían ciertos retrasos y demás, que sí denota, como ustedes dicen, ese interés de ponerse al día, de que las personas puedan... una amnistía. Sí, creo que había una amnistía o algo. Había una ley, que era la 4620, que fue reintroducida por la 0721, que ofrecía facilidades de pago, amnistía, facilidades de pago y revalorizaciones para las empresas, pero también ahora tenemos otras facilidades. La idea es que el contribuyente se acerque, se ponga al día, pero también tenemos programas intensos de educación tributaria para que los contribuyentes aprendan qué son sus impuestos. Si se ponen en las redes sociales de la DGI, van a ver casi todos los días tienen invitaciones a diferentes charlas, actividades, webinars, porque la idea es que las personas conozcan. Mientras las personas conozcan más sus impuestos, pues les es mucho más fácil y le pierden el miedo. También la DGI tiene un gran proyecto que es facturación electrónica. ¿Qué es facturación electrónica? Facturación electrónica es poder facturar en línea con la DGI. Actualmente el sistema de comprobantes fiscales exige que tú mes a mes le mandes una reportería a DGI de tus ingresos y de tus gastos, lo que le decimos el 606 y el 607. Eso tú lo haces a mes vencido. Es decir, por ejemplo, el octubre, tú tienes hasta el 15 de noviembre para hacer esta reportería de todos tus ingresos y tus gastos que hiciste del 1 al 31 de octubre. Con facturación electrónica es facturar igual, pero tu sistema va a estar conectado al de la DGI y la DGI en línea va a saber que tú facturaste. Pero es un palo. Entonces tú no vas a tener que enviar el día 15, pero eso también le va a permitir a la DGI muchísimas sinergias en temas tecnológicos, hasta de proponerle declaraciones a los contribuyentes. Si ya yo tengo este ingreso y tengo tus gastos, yo te puedo decir a Gustavo, tú vendiste tanto y gastaste tanto. ¿Estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, seguimos y va a ser muchísimo más fácil. Y por eso que no va a haber que estar escaneando factura. Invito. Esta facturación electrónica es un modelo que ha sido implementado en muchos países de Latinoamérica. Sí, sé que Costa Rica lo tiene. Empezó en Latinoamérica y ya creo que España está
de los países que más lo tienen, Chile, México, Costa Rica, en muchos, Panamá, Colombia, en muchos países lo tienen como obligatorio ya, como tenemos los comprobantes, en otros países lo tienen en un modelo de voluntariedad. Nosotros ahora mismo estamos en un modelo de voluntariedad, de facturación electrónica, pero eso va a convertir fácil la forma de tributar. ¿Eso ya existe o va a salir ahora? Existe. Tenemos 38 empresas que están facturando hoy por hoy electrónicamente. Por ejemplo, Claro, sí, aquí, bueno, Sí, todo. mucha gente aquí hay Claro. básicamente dos empresas de tecnología, pero esta, por ejemplo, es facturadora electrónica. Y si ven sus facturas, en vez de B, de la nomenclatura B, que los comprobantes normales tienen un comprobante E. Esta es una nomenclatura nueva para facturador electrónico. Recientemente se integró una empresa de retail que tiene un grupo que tiene 7 empresas de retail, donde, por ejemplo, ellos ya no usan soluciones fiscales, ellos usan facturación electrónica, lo que significa que sus operaciones DGI la ve en línea. Esto es un proceso que lleva un formato estándar de facturación que se llama XML, donde tú, por ejemplo, las facturas nacen nativas digitales. Tú puedes emitirle una representación impresa de tu factura, que se va a ver igual que la factura de ahora, de ese comprobante fiscal electrónico, con unos códigos de validación, pero ya esa factura está previamente aprobada por la DGI. Y esto se hace en milisegundos. Wow. En milisegundos, esa aprobación, ese XML que se manda a la DGI, lo aprueba y se hace por aquí. ¿Y cómo se consigue eso? Porque eso me imagino que conlleva cierta integración con ustedes. Claro, conlleva lo primero es que tú tienes que ser emisor electrónico, ser aprobado como emisor electrónico. Esa aprobación se hace también virtual, una solicitud, y se hace virtual. Nosotros estamos inmersos. La facturación electrónica, hay diferentes maneras o propuestas que la DGI ha implementado para diferentes segmentos de los contribuyentes. Por ejemplo, los grandes contribuyentes, que básicamente son los que se han ido incluyendo en facturación electrónica, pues obviamente tienen sistemas de contabilidad más robustos y son operaciones mucho más complejas que manejan. Entonces, ese segmento de contribuyentes regularmente hace un proceso de integración con la DGI, pero luego, como esto se ha venido usando en muchos países, ya muchísimos proveedores de servicios tecnológicos ya están integrados sus sistemas para ofrecer facturación electrónica y soluciones de facturación electrónica. También tenemos un segmento de contribuyentes medianos contribuyentes, entre pequeños y medianos. Nosotros actualmente tenemos 5 proveedores certificados por la DGI, proveedores de facturación electrónica, que van básicamente pensados para este tipo de contribuyentes que no puede hacer una gran inversión en temas tecnológicos, que usa una contabilidad básica. Incluso tenemos uno de los proveedores que es un sistema de contabilidad que es súper barato y está dirigido para micros y pequeños contribuyentes. Okay. También la DGI está desarrollando, que estimamos que a final de este año esté listo, un facturador gratuito. Este facturador gratuito está pensado para pequeños, micros contribuyentes y profesionales liberales. Va a ser entrarse a una página, darse de alta y crear tu factura por esa página. Y esa factura va a estar ya en la DGI. Que la transformación digital ya está de camino en la DGI. No, lo hemos estado hablando desde el principio, de cómo desde antes de la pandemia, o sea, República Digital en general, pero como la DGI realmente ha dado un cambio, la oficina virtual, todas las facilidades, las calculadoras, demás, o sea, realmente son herramientas sumamente valiosas para el que está tratando de correr un negocio y no quiere dejar de trabajar los 3 días antes y después de la declaración. Imagínate que tú hagas tu declaración, tu factura, la hagas en un sistema que la puedes hacer por el celular con una aplicación, se la mandes a tus clientes por PDF y ya la dejé y la tienes. Ya tú... Eso es así. No tiene ni siquiera que imprimirla. Sí, no tiene que imprimirla porque es un formato digital que tiene se firma con un certificado digital, una firma electrónica, donde ese es un documento que nace digital y se puede quedar digital y tiene la misma validez de las facturas que estamos acostumbrados a recibir. Entonces eso va a transformar, digamos, la forma, pero va a hacer un apoyo para los mismos contribuyentes
que manejan volúmenes, por ejemplo, este facturador gratuito, volúmenes pequeños, que manejan, creo que va a tener un límite de 150 facturas al mes. Entonces, ese contribuyente que manejan ese volumen de factura van a poder entrar a un portal de facturación donde tú hagas las facturas y, digamos, te olvidas un poco de eso. Y asimismo, esa factura que tú hiciste, que para ti es un ingreso, para quien le hiciste es un gasto. Y también la va a poder ver, si es emisor electrónico, también va a poder ver que esa factura se le emitieron a él y que está en la DGI, y la DGI le va a poder decir, mira, fulano, fulano y fulano, tú le compraste o le vendiste. Aquí está, él me la emitió. Esto es lo que yo tengo para ti de ITEVIS, por ejemplo, que es mensual de ITEVIS. Esto fue lo que tú ingresaste, esto fue lo que tus proveedores me dijeron o tus clientes me dijeron que te compraron. ¿Estamos de acuerdo? Y así vamos a crear una sinergia y va a cambiar hasta la forma en que la DGI se comunica con los contribuyentes, porque va a ser muchísimo más fácil todo el proceso de fiscalización, de solicitudes. Eso no va a cambiar. No, y el control también, de que no se me olvidó subir una factura. O me equivoqué en el número de comprobante. Exacto. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos un gran contribuyente que es un generador de muchas facturas por el tipo de negocio que maneja. Este contribuyente nos contaba que antes de tener factura electrónica, él maneja volúmenes a nivel nacional y facturas primero tenía que gastar una gran cantidad de dinero en papel, una gran cantidad de dinero en distribución, tener un equipo de gente, y cuando llegaba a llevársela a su cliente, muchas veces ya había pasado la fecha de que el cliente recibía factura, sobre todo si es un decía, no, ya para el mes que viene, porque ya nosotros cerramos, entonces tiene que hacérmela el mes que viene, entonces tu dinero se queda para el mes que viene. Peor aún, a veces una persona con la que tenía el negocio engavetaba esa factura y nunca llegaba a la contabilidad de tu cliente, y cuando tú ibas a págame, pero yo no he recibido. Pero que se quedó fulano en la gaveta. Y él nos comenta, este contribuyente, que cuando implementó factura electrónica, sus facturaciones mensuales, él dejaba de cobrar el 80%. Ay, Dios. Él va por el 30%. La sinergia administrativa que ha creado, me da pena decir, pero creó una gran sinergia administrativa. Sus facturas, él duraba 7 días. Todo el proceso de facturación dura menos de un día, enviada al correo de su cliente. Enviada al correo. Su cliente no tiene excusa de que le llegó tarde, de que no pudo pagar, De que se quedó en la gaveta. de que se quedó en la gaveta. Enviada a un correo, una factura en PDF, y a los que son sus clientes que son también electrónicos se le envía por la DGI vía electrónica, y todo le ha resultado, habla maravillas del sistema. No, definitivamente es un cambio. Definitivamente yo creo que, bueno, ya no es ni siquiera el futuro, es el presente ya de... Sí, tenemos 38... en gran parte de la recaudación. 38 contribuyentes y unos 56 millones de comprobantes fiscales electrónicos emitidos. Wow. Pero son grandes sus clientes. Esa fase beta fue con lo poderoso. Sí, claro. Bueno, señores, la verdad que Rizela, te amo. Muchas gracias por haber venido. Patty, hoy duerme... No, yo duermo feliz. Tranquila. La verdad que nos llevamos mucho de esta conversación. Yo creo que más que lo que nos llevamos, yo creo que fue como tú nos aclaraste ciertas cosas que estaban en duda. Y es algo que nosotros queremos que nuestros oyentes también se lleven. Hemos empujado mucho el tema de la formalización desde el inicio del programa, y seguiremos haciéndolo, porque al final del día, mientras más personas hayan formales, al final del día más formal va a ser el país. Y más justo va a ser el Y más mercado. justo, y luego la calidad va a comenzar a subir. Y bueno, si yo sigo hablando, creo que hasta la educación llegamos que va a mejorar. Entonces, nada, gracias. La verdad que gracias por venir. Recuerden, señores, seguirnos a través de Instagram en Pesos Pesados RD. Aquí mismo, ya sea en Spotify o Apple Podcast, denos follow, porque así ustedes saben cuando sale un episodio nuevo. O sea que nada, señores, gracias a ustedes por escucharnos. Sigan a la DGI, que Sigan a la DGI. dijo que hay mucha información educativa que Así creo es. que va a aportar a nosotros lo que le teníamos en pasado. Miedo a la DGI, el miedo de desinformación. O sea que hemos hablado de muchísimas herramientas hoy que son para uno mismo educarse, para uno mismo empoderarse
y saber por qué están pagando impuestos, para qué está pagando impuestos y no meter la pata por no saber. Entonces sigan también a la DGI y a todas las herramientas que hemos mencionado hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias al equipo de Pesos Pesados. Y señores, nos vemos en la próxima.